noches. Esto es La Letra Chica en vivo en la pantalla de TV Ciudad en noche de lunes. Buenas noches, en noche de miércoles, digo, perdón. Estamos lunes y miércoles a las 21. Sarasola, ¿cómo le va? Jorge Temponi. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Accidentado el arranque, pero ahí estamos. ¿Qué pasó, además de lo de lunes o miércoles? Digo, para compartir con la audiencia. ¿Todo bien? ¿Por todo lo bien, demás? todo en orden, todo en orden. Sí, es lo que nos importa, imagínate. Exacto, y más con el programa que tenemos hoy. Muy bien. El programa que tenemos hoy tiene que ver con Astesiano, que ha ocupado el centro noticioso, el centro de la agenda en los últimos meses, por motivos obvios. Quiero decir, es un caso muy pesado y con un montón de puntas y no para de surgir información. Sí, de hecho, gran parte de esa información, la mayoría de esa información, la conocimos gracias al trabajo de muchísimos periodistas que han estado metidos en este tema. Y para eso hoy vamos a recibir a 3 colegas justamente para aprender un poco de cómo es que se viene tratando este caso, cómo lo ven, qué es lo que piensan, qué han investigado, cómo, etcétera. 3 colegas que han estado muy metidos investigando el asunto y una compañera del canal, Julieta Núñez Tomás, que nos traerá nuevos audios, en este caso, sí, sobre Astesiano también, y en este caso vinculados a una cuestión de intermediaciones, como para tener reuniones con figuras del gobierno por una estación de servicio en el departamento de Rocha. Lo hablaremos con ella en un ratito. Pero arrancamos por la mesa y recibimos a nuestros 3 invitados de la noche de hoy, que son Gabriel Pereira, muy buenas noches. Buenas noches. Rosario Touriño, muy buenas noches. Buenas noches. Eduardo Preve, muy buenas noches. Gracias y una alegría estar de nuevo acá. Gracias a los 3 por estar. La verdad que los podríamos dejar a ustedes conduciendo y ya está. Sí. Más sencillo. Sí. Tal vez sería un mejor programa incluso, pero bueno, sí. Eso no hay duda. tocó que conduzcamos Pero nosotros. acá estamos. Para empezar, entre tanto ruido, ¿no? Porque hay mucha información y a la vez mucho ruido, el tema se vuelve muy tribunero. ¿Cuál es la magnitud, para empezar por ahí, que creen que tiene? ¿Cuáles son los elementos centrales y el peso y la importancia, o dicho de otra manera, la gravedad real y dónde está esa gravedad del caso Astesiano? Quien quiera. La señora. Bueno, gracias. Bueno, la magnitud es grande. Yo creo que recién estamos un poco dimensionando, incluso todo fue muy rápido. Hoy repasábamos que Astesiano fue detenido en septiembre, en noviembre se publicaron los primeros chats en la diaria, y creo que estamos conociendo algunas partes de todo este asunto. Igual lo que se conoce ya es muy grave, que estuviera involucrada gran parte de la cúpula policial, los delitos que se le imputaron a Astesiano, tráficos de influencia, asociación para delinquir, son delitos que no todo el tiempo se imputan. Entonces yo creo que no me animaría a decir que es el caso más grave luego desde el comienzo de la democracia, ¿no? Porque capaz que uno está olvidado, pero en la década de los 90, los que tenemos más años, hemos visto grandes casos de corrupción, pero sí creo que es un caso grave. Por ahora me planto por acá y dejo a los compañeros que sigan. Eduardo. Bueno, seguimos por acá. Mirá, no solo coincido quizás con Rosario en respecto a la gravedad del hecho, sino que para poner un poco en la magnitud, que lo que se ha ido conociendo respecto a los chats que tenía Astesiano, hay que ver que únicamente refieren lo que se ha logrado recuperar del teléfono Astesiano, únicamente refiere a una parte del año 2022. O sea, únicamente se pudo recuperar del teléfono Astesiano desde enero-febrero del 2022 hasta septiembre. ¿Tá? Fue lo único que se pudo recuperar. No se sabe todo el contenido de los chats que estaba en todo el año 2021 y en todo el año 2020, porque eso no se pudo recuperar. O sea, por lo tanto, si con lo que ha trascendido, con lo que hemos conocido, se puede calificar de bastante grave lo que ha pasado, tanto a nivel judicial como a nivel político, porque también aquí hay que separar, quizá jurídicamente haya algunos contenidos de los chats, o de las conversaciones, de los audios, que puedan configurar delito, y otros que no son delitos, pero periodísticamente son muy relevantes. Bueno, conocemos, yo diría que no llega a un 20%. Además se habla de otro celular, del que no se recuperó nada. Dos más. 2 más. De uno de esos se recuperó. Hay un tercer celular, ¿sí?, que no se ha recuperado, nada. No, ni siquiera se tiene el número, y
nunca se supo dónde estaba ese teléfono, aparato. En realidad, lo que importa de eso no es el aparato, sino el chip. Claro. Importa el chip de ese teléfono. Eso nunca se ha recuperado. Entonces, digo, dimensionando conocemos y ha trascendido una ínfima parte, incluso de lo que se ha publicado. Son unas 150.000 páginas de PDF. Acá hay que imaginarse no solo el contenido en cantidad de lo que tiene un teléfono, ¿verdad? Son 150.000 páginas en PDF que contienen texto y cada página, ¿verdad?, tiene un audio. Entonces vos haces doble clic y podés escuchar el audio, o tiene una foto, ¿verdad?, o tiene un archivo PDF, dependiendo de los envíos de que hacía Astesiano con las diferentes personas, ¿no? Te digo, coincido y te ahorras un montón. Te ahorras un rato de Es programa. aburrido, coincidimos los tres. Hay mucho para charlar, así que... Sí, hay mucho para charlar y justamente uno de los temas que también estuvo sobre el tapete con esto que tiene que ver con Astesiano y que nos atañe a todos y a todas es la cuestión del periodismo. Vamos a recordar lo que decía Luis Lacalle Pou, creo que fue el mes pasado en 33 y la seguimos. Las conversaciones, los chats, los mensajes, ¿desde qué fecha? ¿El 28 de septiembre? ¿29 de septiembre? Son públicos. ¿Son públicos? No, mentira. No son públicos. Alguien se lo dio a uno o dos medios de prensa. Que ustedes lo conocen, son colegas de ustedes. ¿Está? Esos dos medios de prensa claramente tienen una vinculación política. Claramente. Esos medios de prensa, diariamente o semanalmente, según la realidad política, van filtrando información, ponen la música y todo lo que estamos acá, ustedes y nosotros, bailamos al ritmo de la música que ponen dos medios de prensa. Y antes de reenganchar exactamente desde ahí, desde esto que comentaba el presidente de la República, les recordamos que hoy, o mejor dicho, les decimos al aire, porque lo habíamos compartido en Twitter, pero al aire todavía no, hoy estamos abriendo el WhatsApp para que ustedes manden mensajes e ir compartiendo al aire, aprovechando el vivo y el ida y vuelta rico que tenemos. 092-374-089 para que manden con brevedad, respeto, una palabra que a la gente de más de cierta edad nos gusta mucho decir, y si es posible, firma, aunque sea un nombre de pila, porque después dice el 094, firmen, ¿está? Si pueden, si quieren, aporten en el tema que estamos conversando aquí en este momento. Bueno, ahí estaba Lacalle Pou diciendo dos medios de prensa que tienen una vinculación política, filtran información según la realidad política y todos bailamos al ritmo de esa música después. Les pido opinión a propósito de esto, del rol del periodismo y de la relación históricamente tensa, lo hablábamos con Andrés Danza de Búsqueda cuando estuvo acá, históricamente tensa entre el poder político y el periodismo. El presidente se equivoca y aparte falta la verdad, porque sabe que no son solamente dos medios de prensa, fueron un montón de medios de prensa, en primer lugar. En segundo lugar, si hubieran sido dos medios de prensa, e incluso si hubieran sido dos medios de prensa con inclinaciones políticas, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es el problema? Lo que importa es lo que se informa, no quién lo informa. Lo que pasa es que le sacan de alguna manera relevancia, o sea, dicen que no es importante, esto no sirve, esto entrevera. Obvio, eso es la función del poder, es el trabajo de ellos, sacarle relevancia. El presidente, lo que pasa que, como decía Eduardo, acá hay dos partes, un costo político y un costo judicial que no sabemos dónde va a terminar. Y el presidente de la República es el principal responsable de este costo político, porque fue él que sabía desde mucho antes quién era Astesiano, cuál era el pedigrí de Astesiano, para ponerlo en el lugar donde lo puso. Jugó con fuego, se quemó y toda la coalición de gobierno está pagando su error. El error político es un error del presidente. Luego, lo que ocurrió es que Astesiano aprovechó algunas áreas del gobierno que en algunos aspectos están particularmente corruptas, como la policía. Y la verdad que decir que la montaña parió un ratón es tener la vara de la ética bastante baja, ¿no? Porque que dos de los tres principales jerarcas de la policía estén involucrados, uno ya imputado, el jefe de inteligencia investigado, una misión diplomática comprometida y otras dos que van a surgir ahora, decir que la montaña parió un ratón es, la verdad, restarle importancia a algo. O sea, esto que plantean ustedes del poder, ya es un tema viejo, ya lo hablé la otra vez cuando vine acá. Me parece que no tenemos que entrar
no hay que entrar en ese juego, porque es el juego de ellos, es el juego de los dirigentes políticos. O sea, ¿te parece, perdóname, una obviedad que reaccione así la calle Pou? Obvio. ¿O tendría otras formas más Bueno, elegantes? A ver, tendría maneras más elegantes y más inteligentes. Él es bastante más inteligente que para esta tontería que dijo, porque aparte es una falsedad a todas luces. Cualquier persona mínimamente informada ha leído de esto en El Observador, hasta en El País ha leído esto, en las radios, en los canales de televisión. O sea, faltar a la verdad. No sé por qué no digo mentir. Miente. Entonces, aumenta el costo político, pero me parece que en eso no se le puede pedir a la dirigencia política, creo que debe ser en todas partes del mundo parecido, que reaccione de otra manera. ¿Cómo lo ven ustedes, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Gabriel hablaba del costo político, de la responsabilidad del presidente, pero sin embargo, en esta misma nota que se hizo en 33, cuando le preguntaban por el caso Astesiano, la calle Pou respondía, ¿en qué me involucra a mí? ¿No? Respondía con una pregunta como diciendo, ¿yo qué tengo que ver con esto? Lo que pasa es que creo que hay varios estamentos de responsabilidades. A veces se confunde. La responsabilidad judicial es una, pero hay efectos políticos y efectos periodísticos, y son todos andariveles que coinciden, lo cual no le quita gravedad. O sea, muchas veces hay investigaciones periodísticas que no terminan con gente procesada, y eso no evita que sean temas pesados. ¿Y esto es el presidente pegándose en la estrategia de comunicación política, por ejemplo? ¿Cómo lo ves? Y bueno, sí, como decía Gabriel, siempre hay una función de los periodistas de pinchar y del poder de tratar de ir en sentido contrario, de desinflar. Nosotros inflamos y el poder va a tratar de que eso desaparezca de la escena, estas medidas que también tienen que ver con reformas impositivas. Siempre es una interacción del poder tratando de que el tema desaparezca, y desde el lado del periodismo lo contrario, ¿no? No me quiero extender, pero yo creo que esto fue un muy buen ejemplo de periodismo colaborativo el que ocurrió, sin que de repente hubiera sido concertado, más allá de que los periodistas tienen contactos, tienen comunicación. Lo que pasó es que hubo un pool de medios, de periodistas que empezaron a tirar de las piolas, y cada uno fue por su camino. Y eso me parece que es lo que desarticula completamente esa evaluación del presidente. Yo creo que no voy a responderle al presidente, pero la música la puso una orquesta de periodistas, ¿no? Él dice que la música la puso un periodista. No, la música la puso una orquesta, y casi todos los periodistas, diría, que tuvieron acceso a los chats, que tuvieron acceso a todos los documentos. Porque en realidad, si vos sos periodista y ves que tu colega está publicando un chat de Astesiano, lo primero que haces a las 6, 7 de la mañana, salís a buscar a ver dónde conseguí los chats. Y eso fue lo que fue pasando con todos los periodistas que nos levantábamos y veíamos que había salido algo en El País, que había salido algo en El Observador, que había salido algo en Brecha, que había salido algo en Búsqueda, que Gabriel tiraba algo en Sarandí, que salía en Montevideo Portal, que tiraban los canales, que tiraba TV Ciudad, todos los días. Y bueno, tenemos que conseguir. Y claro, y como era, y él decía, no, porque todos los días tiran algo. Lo que pasa es que era prácticamente inabarcable. Estamos hablando de 150.000, 160.000 páginas de PDF, ¿no? Que, bueno, cada periodista lo fue trabajando a su manera y le fue buscando puntas noticiosas de acuerdo a lo que iba encontrando. Algunos se dedicaron más a la trama de corrupción policial, que quizás para el ciudadano común o para nosotros como periodistas íbamos leyendo y no podíamos creer que jerarcas policiales enviaran fichas, archivos que podían ser tuyos, que podían ser de cualquier ciudadano que no hayan cometido delito, y se lo estaban mandando al jefe de seguridad presidencial, o que el jefe de seguridad presidencial tuviera montado en la residencia de Suárez un acceso a todas las cámaras del sistema de videovigilancia del Ministerio del Interior. O sea que yo, ciudadano, no como periodista, soy ciudadano, tengo un accidente y en realidad choco con alguien que es conocido, que pasó, que es conocido de Astesiano, y esa persona le pide a Astesiano, che, mirá las cámaras a ver dónde estaba Eduardo Preve. Ah, vos sabés que Eduardo Preve una hora antes estuvo tomando en un bar una cerveza. O sea, hubo un abuso, ¿no? Y claro, y eso iba surgiendo de los chats. Y cuando vos ibas leyendo y viendo, y después cuando se logró obtener parte de la fotografía o de los audios, ¿no? Los audios son muy reveladores en muchos aspectos, ¿tá? Porque están las voces de los protagonistas, porque hay chats que no han salido todavía, y ahí está la voz del presidente de la República, porque Astesiano, en algunos de los chats, reenviaba también como para decir, hacerse más dique, que como que tenía parte del poder,
reenviaba audios de pedidos que le hacía el presidente de la República. Llega a reenviar el jefe de seguridad presidencial una captura de pantalla cuando está averiguando a dónde va a viajar, por ejemplo, la ex esposa del presidente, esa famosa averiguación que existió. O sea, Astesiano le manda al que era entonces número 3 de la Policía Nacional como para decir, che, mirá que es el presidente que lo está pidiendo, le manda el jefe de la seguridad presidencial una captura de pantalla de su chat con el presidente, se lo manda. Claro, eso queda registrado en el chat, ¿ah? Y después con la recuperación de la información es que se llega a eso. Entonces lo que voy es, cada periodista iba a descubrir eso. Se vio un tiempo después, o sea, no lo vieron al principio, no era que lo tiraban, estaba esperando que el presidente anunciara una inauguración del... Pero más, Eduardo, además de eso que dice Eduardo, que es un trabajo periodístico, estrictamente periodístico en cuanto al procesamiento de la información, que no es fácil procesar todo eso, además de eso, hay cosas menos nobles, que hay que admitirlas, y es que nosotros trabajamos en empresas, y que si yo tengo 3 chats importantes, y trabajo en un diario, y publico uno un día, otro día, y otro día, no es porque quiero pegarle un día al presidente, 2 días al presidente, 3, no, es porque quiero vender diarios un día, quiero vender más diarios el otro día, y quiero vender más diarios el otro día, o quiero que me vean más en televisión un día, y anuncio otro día, porque hay estrategias periodísticas, de audiencia, comerciales, que no se las tenemos que explicar. Si las entienden, y si no las entienden... ¿Y les parece que hubo presiones para que determinada información no llegara o no se publicara? Pregunto, por ejemplo, con el caso del Observador, que fue como el que más ruido generó cuando los y las periodistas se organizaron y terminaron poniendo en sus propias cuentas de Twitter personales una noticia que aparentemente que el medio no quería sacar porque no consideraba, por determinadas razones, que debería ser publicada. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo... El Observador creo que hizo una gran cobertura periodística de todo el caso Astesiano. De hecho, pero una gran cobertura periodística, incluso a mí una de las mejores notas que salió, me gustó que publicó en El Observador la periodista Carolina de Lisa, porque ella, ¿qué fue lo que hizo? Que también esa era parte del trabajo periodístico, no solo agarrar el chat de Astesiano con Merriel y leértelo todo y ver todo lo que había, sino que contextualizó los chats con el mismo, por ejemplo, el mismo día, viendo con quién otros chateaba, o sea, formuló una muy buena crónica, una muy buena historia respecto a los chats, ¿no?, de Astesiano. Entonces, sería injusto si dijera, sí, que por las presiones que tuvo ese día el Observador no terminó publicando una noticia que debería haberla publicado, pero por una decisión editorial, los directores, los accionistas del Observador lo hicieron público, de por qué ellos no publicaban esa información. Los periodistas del Observador consideraron que era relevante la información y la publicaron en sus redes sociales. Bueno, a ver, los periodistas estamos sujetos a presiones, ha existido siempre, no va a dejar de existir de un día para el otro. Este gobierno particularmente presiona bastante a los medios de comunicación, eso no estoy diciendo ninguna verdad revelada, lo puede confirmar cualquier periodista que trabaja en los medios de comunicación. Después, bueno, está en cómo vos te pares frente a esa presión. Pero quiero quebrar una lanza en ese sentido porque creo que el Observador hizo una muy buena cobertura y después surgió este episodio que, bueno, sí, también Rosario dijo una cosa, ¿no? ¿Saben quién fue el primer medio que publicó un chat del caso Astesiano? No fue La Diaria, fue El País. No, eso es verdad, sí, claro. En realidad yo me refería a la última masa de Exacto, chats. pero sí, El País es el primer chat que es entre el escribano Fernández y Astesiano. La primera transcripción de un chat la publica el diario El País, ¿no? Lo cual vuelve ridículo esa es la teoría asociar a esa las que, tendencias claro, políticas de un entonces, medio. el presidente cuando habla de dos medios, entonces ¿qué está hablando? ¿Del País y del Observador? ¿De La Diaria? Sí, no sabemos de cuáles son esos él lo medios. dijo. Por eso yo creo que acá lo que hubo fue, aparte, yo soy periodista y no tengo los chats. Me desespero por tener los chats. Y voy a contar, sin decir el nombre, pero uno de los primeros periodistas que consigue los chats, que la gente no cree que llega alguien, che, en un sobre te llega eran 4 teras, te llega el disco duro, vos acá están todos los chats. No, ese periodista invirtió mucho tiempo de su familia, invirtió muchas horas, hombre, hablando por teléfono con fuentes,
tomando un café, 2 cafés, 3 cafés, yendo a reunirse. O sea, debe haber invertido un montón de horas para lograr la confianza de una fuente que primero le permite acceder a parte de la información, pero cuando tiene la información ese periodista, no la va a publicar. Lo que tuvo que hacer, lo empezó a chequear con otras fuentes. Hizo un gran trabajo ese periodista, ¿ah? Un gran trabajo durante un buen tiempo, creo que estuvo más de un mes, ¿ah? Y no es que fue facilísimo, no. Hizo un gran trabajo periodístico de investigación y logró de a poco la confianza de la fuente para que le empezara a dar parte de la información y después la cotejó, obviamente. Digo, porque a veces la gente puede imaginarse, ¿no?, que los periodistas recibimos, te llaman por teléfono y dicen, che, mirá, te dejé en el buzón de TV Ciudad los chats, tenés todos los chats, y no es así. Dejo 2 cositas picando para el correr del programa y para el bloque que viene hacemos la primera pausa. En el bloque que viene con Julieta Núñez Tomás hablando de compartiendo estos nuevos audios, nuevos en su condición de públicos, y hablamos de ese caso de Rocha que también vincula a Astesiano. Y también les quiero preguntar, vos, Gabriel, hace unos días en la entrevista a la fiscal Fossati le preguntabas, ¿está todo peinado a nivel judicial, digamos, lo de los chats? La justicia ya vio todo y ahí ella te contesta que con palabras claves hicieron búsquedas. Les voy a preguntar si a nivel periodístico creen que ya saltó todo, si queda mucho por saltar o qué es lo que saben o intuyen. Pero después de una breve pausa en La Letra Chica. Ya venimos. Segundo bloque de La Letra Chica y seguimos hablando de Astesiano, en este caso con la periodista Julieta Núñez Tomás. Juli, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, felicitaciones por este nuevo set. Muchas gracias, muchas programa. gracias. Bueno, he sabido que Astesiano tenía vínculos con un grupo muy diverso, digámosle así, internacional de empresarios y empresarias. En este caso hay audios que se conocieron ahora, no son nuevos como decía Jorge, pero se conocieron ahora sobre la instalación de una estación de servicio en Rocha. Arranquemos a qué es lo que se sabe, por dónde vamos. El intento de Exacto. instalar una estación de servicio en Rocha. Bueno, Maite, este es un caso que nuevamente explica un poco cuáles eran las funciones o los roles o las tareas que día a día tenía Astesiano. No sabemos la vinculación concreta de esas tareas, vamos averiguando las cosas y conociéndolas a partir de los chats, pero es un chat que confirma, que reafirma algo que, por ejemplo, dijo la fiscal Gabriela Fossati, de que Astesiano constantemente hacía y pedía favores, ¿no? Y esos favores los hacía y los pedía dentro de un mundo muy amplio que incluía lo militar, lo policial, la seguridad, pero que también incluía el negocio y el empresariado, por ejemplo. En este caso, bueno, lo que estamos viendo es en realidad es una conversación entre un empresario que está oficiando en ese momento de intermediario de otro empresario, en el que le cuenta a Astesiano una situación que vivió vinculada a justamente lo que decíamos, a la adjudicación de una estación de servicio en Rocha. Entonces, lo que podemos ver en este chat es cómo diferentes personas se vinculan, no alrededor de Astesiano, pero sí alrededor de esta adjudicación, y cómo eso llega una vez más a orejas de Astesiano, que ya vamos a ir viendo en el desarrollo de los chats y de los audios más adelante, bueno, cuál es su respuesta frente a esto, pero que no es casualidad, digamos, que se lo comenten a Astesiano, porque Astesiano, por algo tanta gente acudía a él y por algo sucedía esto de los favores, de hacer y pedir favores. Para poder explicar un poquito y empezar a comenzar, vamos a ver un esquema en pantalla que muestra, bueno, cuáles eran los actores que estaban vinculados a esta operación, digamos, o a este cuento por lo menos que llega a orejas de Astesiano. Lo estamos viendo allí. Bien. Hay un empresario que se llama Homero, que es el que está en contacto con Alejandro Astesiano, que está en representación de otro empresario que se llama Gonzalo, es un empresario de la petrolera venezolana PDVSA, que es una petrolera muy conocida, ¿no? Muy famosa a nivel regional.
Él lo que le comenta, Homero, le comenta que Gonzalo estuvo en contacto con 2 intermediarios, que son los que estamos viendo allí abajo, una abogada que fue candidata a diputada por el Partido Nacional y un coronel, que ellos les gestionaron reuniones con algunas personas. Entre ellas, y las que menciona en particular en este chat, la vicepresidenta Beatriz Argimón y Richard Charamelo, el director por el Partido Nacional en ANCAP. Ese es más o menos el esquema de los personajes que intervienen. Hay algunos más, pero que no se muestran en esta red. Esta conversación que estamos en este momento que vamos a compartir se dio entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre del año pasado, muy cercana a las fechas en las que también se conversó bastante sobre otro caso que se difundió anteriormente, pero que viene en este momento a consideración porque tiene que ver nuevamente con adjudicación, con horas y con esta misma persona. Este mismo empresario, Homero, también ofició de intermediario para otro en la adjudicación, la posible adjudicación de una hora en la Ruta 9. ¿Qué es lo que pasó en la Ruta 9? Bueno, la Ruta 9 necesitaba unos arreglos que tenían que ver con remover árboles, con construir viviendas, con arreglar concretamente la ruta, y Astesiano en este chat está de alguna manera presionando a Homero para que Homero le confirme que este otro empresario, que esta otra empresa va a presentarse a esa adjudicación. Está constantemente presionándolo, decime si va a salir, decime si va a salir, y lo que Homero le dice es que él, para poder confirmarle esto, tiene que tener más información. Y lo que le responde Astesiano en ese momento es que proyecto no hay, proyecto no existe. Le dice que él le asegura que el compromiso que tiene es de hacer todo con ellos, es decir, con esta empresa, que va a ser por orden nuestra, esto es textual, y dice que una vez que esta orden esté dada, recién ahí se crea el proyecto en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. O sea, al revés, digamos, de todo como debería Bueno, ser. Digamos. ese es el relato que podemos ver en este chat, y creo que lo que llama más la atención es que en este chat en particular y en este caso hay dinero de por medio, porque tanto Astesiano como este empresario se verían beneficiados por este arreglo. Astesiano dijo, por ejemplo, que pedía un adelanto de 4 lucas, eso es textual también, para garantizar este negocio, y dice que se podría llevar el 5% del monto si se cierra el acuerdo. Las conversaciones entre Astesiano y este empresario se dieron hasta 6 días antes de que fuera detenido en Suárez y Reyes, Astesiano. Y volviendo a la cuestión de Rocha, ¿qué características podemos destacar de esta estación de servicio que al final no se instaló? Bueno, vamos a ver, vamos a empezar a escuchar los audios para eso explicar un poquito en qué condiciones se dio esta conversación. Esto es una estación de servicio que se instalaría en el camino de Rocha a La Paloma, y en este mismo audio también explican, le cuenta Homero que ellos, es decir, Gonzalo, este empresario vinculado a la petrolera venezolana, y Homero, se juntaron incluso con el intendente de Rocha, Alejo Umpierres. Nosotros desde la producción de Letra Chica se intentó comunicarse con Alejo Umpierres y no hubo respuesta, pero vamos a escuchar ahora el primer fragmento, digamos, de conversación entre este empresario llamado Homero y Astesiano. Lo escuchamos. Te digo más, que no tiene nada que ver este hombre. Fuimos a hablar con el intendente de Rocha en el Palacio, que ya estaba electo el intendente, y dijo que necesitaba en la ruta, que le iba a dar un predio, y esto le dijeron, sí, que te va a dar el predio, que es un predio que es del Estado, que está sobre la ruta que va a La Paloma, que de Rocha a La Paloma son 27 kilómetros, pero ahí no hay ninguna estación de nafta, y de ahí tenés, sobre esa misma carretera, después vas que agarrás la 10, al Agua, a Costa Azul, Antoniópolis, ¿viste? Vos conocés todo eso. Balizas, no tenés ninguna estación de nafta. Y hay un predio que une todas esas carreteras, yendo como para La Paloma, que le decían que iban a hacer un ANCAP, que él estaba en condiciones de hacerlo también. Bueno, le prometieron hasta eso. Y marcharon. Me dijo, Mero, pero es así. Fuimos al Palacio y todo a hablar, y la abogada, y el coronel, todo. Intendente de Rocha, un hijo de puta, un tránfuga. Bueno, ahí
escuchábamos, ¿no? En la primera parte de la explicación de Homero y la respuesta de Astesiano sobre el intendente de Rocha. En este chat, como había explicado anteriormente, también surge esta vinculación de estos intermediarios, la abogada, candidata a diputada por el Partido Nacional y este coronel. Y en este chat incluso Homero le dice que existen comprobantes de pago para asegurar estas reuniones. Es decir, que estos intermediarios le solicitaron un pago por asegurarle a este otro empresario reuniones con determinadas personas. Si te parece, escuchamos el audio en que mencioné. Muy bien. Sí, para que veas. Y no quiero que el comprobante no quería, te lo doy, te lo muestro en persona, el comprobante de los cosos. Pero ella está, que era candidata a diputada, por eso te digo. Y le hizo todas que no salieron, con el presidente de Coso, con la vicepresidenta de la República, todo. Ahí tenés chequeado lo de la mujer. Y después fíjate quién es la autora, de qué grupo era, vos que tenés más llegada ahí el tema. Y acá un actor importante, digamos, sin dudas, es Richard Yaramelo, el director por el Partido Nacional en el directorio de ANCAP. La periodista Mariana Cianelli, que realizó esta investigación, integrante de La Letra Chica, habló con él. Él dijo que no conocía a esta abogada, que se reunía con mucha gente, pero que no recordaba nada de una estación en Rocha en particular. Vamos a escucharlo. Lo escuchamos bien. Obviamente recibimos a todo el mundo, a los que nos, por lo menos en mi caso, yo recibo a todos, pero yo nunca tuve un planteo. Es más, los planteos para generar estaciones de servicio, por ejemplo, si hay un interesado, se tiene que hacer ADUCSA, ADISA o ACCIO, y después que ANCAP y ULAUCEA y todo lo demás consideran que hay necesidad de abrir una estación, ahí se pone a licitación. Pero en este periodo hubo un exhorto del Ejecutivo y no se adjudicaron ni se hicieron traslados de ninguna estación de servicio. Entonces, es extraño eso, porque, digo, esta gente, un Astesiano, esto puede esperar cualquier cosa, ¿no? En mi caso nunca tuve ningún planteo y nunca recibí a ningún empresario para poner la estación de Rocha. Bien, ¿y qué rol tuvo Astesiano en todo esto, no? Que también está en todo y a la vez en algunas cosas como que parecería ser como que escucha nada más. Bueno, es un poco lo que comentábamos al principio, ¿no? Más allá de que, como lo dijo también Fossati, vuelvo a citarla, que ella es quien, o la Fiscalía es quien determina lo que es delito y lo que no es delito, esta cantidad de chats lo que ayudan es a demostrar o a mostrarle a la población cuestiones que tienen que ver con la ética pública de un funcionario del gobierno en un lugar de muchísima trascendencia. Bueno, ¿cuáles son sus maneras de vincularles, sus redes de contacto? ¿Por qué acuden a él? ¿Qué influencia tiene Astesiano? Y en este caso en particular, y en el último audio que vamos a escuchar, se puede escuchar también cuál era el carácter de su rol, ¿no? Porque en este caso él lo que el empresario, el intermediario Homero, no le está pidiendo que haga nada en concreto, no le está pidiendo un favor en concreto, le está contando una situación, incluso le dice, bueno, olvídate de esto, no le dice Homero, pero bueno, ese vínculo que tienen ellos los lleva a Astesiano a decir algunas cosas vinculadas a, bueno, que él pueda tratar de averiguar un poco más sobre el tema e incluso lograr de alguna manera que le devuelvan a este empresario su dinero. Si te parece, lo escuchamos. Claro, lo escuchamos. Hay que romper el culo, si ustedes después me dejan, yo me ocupo que le devuelva la guita. No, como dijo él, perdí, fui yo que le di, no nadie me obligó a nada. Lo que pasa es que en cada entrevista le ponían un caché, viste, por hablar con fulano era tanto, por hablar con fulano tanto. Pero bueno, no hay problema, está claro, fuerte y claro, vamos arriba, dale un abrazo. Bien, escuchábamos a Astesiano entonces. Es así. Julieta Núñez Tomás, muchas gracias por toda esta información. La seguimos. A ustedes. Bien, y la seguimos también en la mesa. Julieta hablaba de ética y de lo que muestran al menos estos audios y que hemos ido conociendo bastante también a medida que se han
descubierto nuevos hechos en base a la información que han recibido, y me refiero más que nada a los periodistas. ¿Cómo ven el tema de la política y la ética en este caso? Porque lo que se ve sí es que hay cuestiones que parecen, no sé, ser al menos bastante comunes, ¿no? De, yo qué sé, coordinar reuniones, pedir favores, pasar plata para acá o para allá. ¿Cómo lo han visto ustedes? Me parece que esas cosas son bastante comunes en el poder. En general. En general. En general. A mí lo que me parece que hay veces que se le pide al periodismo más de lo que puede dar. Nosotros no somos fiscales, no somos jueces, no pedimos órdenes de allanamiento, no podemos pedir levantamiento de secreto bancario. Y hay veces que, aunque pueda resultar conformista, nos tenemos que sentir satisfechos de ser protagonistas en la primera fila de donde se desarrolla el ejercicio del poder y poder transmitir y poder ejercer una cierta presión para que los sistemas institucionales funcionen. Porque si el periodismo tiene el foco puesto ahí, cualquier desviación grave de los mecanismos institucionales se nota. A pesar de eso, hay una enorme hipocresía en la opinión pública. ¿Dónde? Estamos muy preocupados de que la justicia funcione arriba. Y entendemos por justicia que alguien vaya preso. Y que la justicia funcione no necesariamente es eso. Que la justicia funcione es que haya un fiscal independiente, es que haya un juez independiente en su actuación, en realidad no es independiente porque es una parte, que haya un juez que es independiente, y que los acusados tengan el derecho a una defensa. Muy preocupados de lo que pasa arriba. Y eso, como tenemos el foco puesto, pero que como además ocurre arriba, se cumple. Sin embargo, no nos preocupa que la justicia llegue abajo. Esta ley de género, que es una ley para la tribuna como tantas otras, que se aprobó sin presupuesto, permite que las víctimas de la violencia doméstica no todas tengan abogado. Los niños de la violencia doméstica no tienen abogado a pesar que los acuerdos internacionales le dan derechos. Y 8, a ver si entendemos bien, 8 de cada 10 acusados se sientan frente a un fiscal, el fiscal los acusa, el juez los condena y no tienen un abogado que los defienda. O sea, eso ocurre en las dictaduras, ni siquiera en las dictaduras. En la dictadura uruguaya, cuando la justicia militar, que era una fantochada de dictadura, llevaba a los acusados, les permitía tener un defensor. Acá 8 de cada 10 no tienen un defensor, pero a ver de qué estamos hablando. O sea, es una violación gravísima al Estado de Derecho. Miles, todos los días, ciudadanos pasan por los juzgados y van presos sin un defensor. Perdóname, pero me cayó muy pesado en la nuca el dato. 8 de cada 10 condenados en general por la justicia. 8 de cada 10 acusados que pasan por los juzgados de violencia doméstica no tienen un defensor. Esto es una denuncia realizada por los defensores de oficio, que no sé si llegaron a hacer un planteo en los organismos internacionales. Es un dato del gremio de defensores de oficio. Me remito a quienes defienden al 94% de las personas de este país que pasan por todos los juzgados, el 94% acuden a los defensores de oficio. Y ahí la distancia entre la letra y la realidad, ¿dónde está? En que no hay presupuesto para abogados para ponerle a esa gente. O sea, se crean leyes que después no se pueden sostener en los hechos. Pero entonces lo que digo es que no estamos con las cámaras puestas todo el tiempo ahí, mostrando eso y mostrando que estamos violando el Estado de Derecho y que eso es corrupción. Porque el concepto de corrupción es apartarse de lo que está bien, de cómo deben funcionar las cosas. Ahí hay corrupción, hay violación de los derechos humanos, hay violación del Estado de Derecho y hay violación de los derechos individuales. Todo eso, ahí. Pero estamos preocupados de que la justicia llegue arriba y miramos arriba, donde las cosas se cumplen. Y por eso estamos entre las democracias más perfectas de no sé qué cosa. Mucha hipocresía. Bueno, sí, yo creo que también arriba no siempre llega la justicia tampoco, ¿no? Porque hablando de... Yo siempre me acuerdo de Gil Iribarne, ¿no? Que fue... ¡Ay!
Perdón. Acá tengo el blooper. Es un tema pesado. Sí, bueno, era el presidente de la JUTEP, inédito. Lo trajiste acá a la mesa, primero a la mesa. Nombré a Gil Barney y tembló todo. Pero bueno, es una persona que siempre hablaba de la corrupción privada y que como en este país era muy difícil, o sea, cuando el cohecho es la coima, para decirlo, hay alguien que la acepta, pero hay alguien que la ofrece. La conjunción del interés público con el personal, todas esas figuras que nombramos. Quiero decir, también es muy fácil penalizar al funcionario público, pero es mucho más difícil determinar responsabilidades en las personas que buscan privilegios ilegales, en definitiva. El corruptor. Sí, mucha gente que hablaba con Astesiano quería saber de los pliegos de las licitaciones, lo de Vertical Sky, por ejemplo. Hay toda una, Licitaciones que terminaron cayendo, de hecho. sí, algunas sí, Después, pero otras no. claro. Después del caso Astesiano, en algunos casos siguieron habiendo, nosotros en el semanario Brecha sacamos que siguieron habiendo licitaciones. Y toda esa esfera quedó sin aclarar, porque el dictamen de Fossati es muy sintético y no sabemos qué pasó, por ejemplo, con toda la cantidad de licitaciones, si el dinero llegó a destino, no llegó. Todo eso también son otra zona de gran interrogación. Nosotros en Brecha también mencionamos determinadas intermediaciones promovidas por Juan Seré, que es un asesor del presidente de la República, una persona dedicada al comercio exterior, que también recomendaba la empresa de seguridad a la que estaba vinculado Astesiano, que no sabemos tampoco demasiado sobre la propiedad de esa empresa, Sixteen Group. Y Seré, por ejemplo, es una persona que está ahí en el entorno del presidente de la República, de muy bajo perfil, no sabemos qué está haciendo, pero es una persona que recomendaba a diferentes empresas hablar con Astesiano, que él tiene una empresa de seguridad y te va a ayudar. O sea Ustedes, que, perdóname Rosario, hicieron Sí. incluso un pedido de información por este tema. por ese tema, En sí, Brecha. sí, y bueno, las respuestas No le del fue bien. Ministerio del Interior, seguimos luchando para que nos pasen la información. Vencidísimos los plazos. Sí, y otras cosas que ya sabremos. Pero quiero decir, hay toda una esfera que tiene que ver con la economía, con los delitos económicos, donde también la justicia no parece llegar. Breve. No, respecto a cuestiones quizá más informativas, respecto a Astesiano todavía hay que recordar que sigue una investigación en lavado de activos. De todas formas, lo que se ha podido avanzar en lavado de activos, no existe, se ha levantado el secreto bancario Astesiano, no han encontrado dinero en sus cuentas, manejaban absolutamente casi todo en efectivo, sobre todo el tema de los pasaportes, hablaban de 5 y 10 mil dólares, o sea, no hay, por el volumen de cantidad de pasaportes que se expidieron y por el monto de los que se cobraban, se podría estar hablando de varias decenas o cientos de miles de dólares. Sin embargo, no hay en las cuentas bancarias ni de Astesiano ni de sus familiares grandes sumas. Entonces, ahí está quedando la interrogante. Sí aparecen algunas pequeñas propiedades, ¿no? Pero bueno, es un caso que está llevando adelante la Fiscalía de Lavado de Activos. Y otra cosa que llama la atención, porque el otro día estuve con una fuente que aparece mencionada en los chats y él me mostraba, como para ver que era inocente, me mostraba todo el chat que él tenía con Astesiano y yo lo corroboré después con el chat que tenía de esa misma persona con Astesiano y me sorprendió que había partes que él tenía en su teléfono que no figuran en el chat que está en la carpeta fiscal. El que recuperó el Ministerio El del que Interior, recuperó el Ministerio como que del Interior. faltarían Si no partes. se sabe, Eduardo, ¿cuánto tiempo lo tuvo inteligencia? Por eso es una cosa que más me llamó la atención. O sea, y eran del mismo periodo. No estamos hablando del periodo de febrero del 2022 Sí, para atrás. Eso te iba a preguntar, O sea, del tiempo en el que se supone que exacto. se debería Hay que haber visto. acordarse que 2020 y 2021 no se recuperó nada. O sea que no sabemos absolutamente nada de lo que Astesiano puede haber hablado ahí Sí. con cualquier jerarca, empresario o... Ahora, del senador. periodo en que sí tiene Del periodo en que sí. ciertos periodistas y fiscalía, hay partes que faltan. Pero Hay persona- diferencias. El oficial que detuvo a Astesiano, perdón, Eduardo, y que accedió primero al teléfono, es uno de los indagados. O sea, El jefe de inteligencia, exactamente. Y después, yo creo que todavía queda mucha información en esos chats.
De hecho, creo que parte de esa información va a estar saliendo en un libro que va a estar siendo publicado sobre finales de año, que hay 2 periodistas trabajando en ese libro, y creo que todavía hay mucha información que no se conoce, que la vamos a conocer seguramente en ese libro. O sea, por lo tanto, va a haber seguramente más adelante novedades vinculadas a este caso, que no solo involucran a Astesiano, sino que pueden llegar a involucrar a otras figuras del gobierno. Y no, eso me quedaba. Y bueno, si llega a aparecer ese chip del tercer teléfono que no ha aparecido, también puede aportar novedades. Y una cosa respecto a la que decía Gabriel, y que también es algo que se está trabajando, porque Astesiano llega un domingo de septiembre a Uruguay desde Costa Rica con el presidente. Ese día anterior, el día anterior es que se reúne la fiscal con el jefe de inteligencia y con otros operadores del sistema judicial para planificar la detención al día siguiente. Pero ese mismo día, el sábado antes, le llega la información al ministro del Interior de que Astesiano va a ser detenido cuando regrese al país, ¿no? La interrogante que se genera es si el ministro del Interior avisó o no avisó al presidente de la República que al día siguiente su custodio personal iba a ser detenido, ¿no? Perdón, y además, desde ahí hasta hace unos pocos días en que el jefe de inteligencia, Correa, fue removido, se le podrán decir un montón de cosas a la fiscal, pero hay algo que es una realidad. La mano ejecutora, la asistente investigativa de la policía, de la fiscal, que es la policía, estuvo hasta hace poco tiempo liderada por quienes estaban indagados. O sea, es bastante difícil, ¿no? Tener que darle órdenes a gente cuyos jefes están en la... pero es una cosa... Bueno, o sea, cuando el gobierno dice que colabora, ¿no? Que es transparente. Bueno, tendría que haber, por principio de transparencia, de ética, y para eliminar cualquier tipo de suspicacia, tendría que haber sacado a todos, no importa si judicialmente son responsables. Estamos, claro, una cuestión de forma. Claro, es una cuestión de delicadeza, de... La garantía mínima que podés dar. Por Dios. Sí, ahí hay responsabilidades políticas, más allá de otras salpicaduras. Exacto. Eso es muy concreto como responsabilidad política, no haber removido a los investigados al frente de la investigación. Rosario, una pausa. Cosita, que yo estuve tratando de hacer una síntesis de lo que me parecía más grave de esto, pero hay algo que me parece que no tuvo la relevancia que debía haber tenido. Es, por ejemplo, el tema de que se traspasaron datos de una denunciante de violación, una menor. Cuando hablabas de los datos personales, la policía maneja nuestros datos. Que intercambien la ficha de una persona que nada menos estaba haciendo una denuncia en una fiesta partidaria. Y después la justificación del ministro de Interior, que el presidente tiene... No, nadie tiene derecho de saber lo que pasa con una víctima de violación. Eso es injustificable. Y la explicación de Heber es totalmente injustificable. Para mí, de lo que he visto, es de lo más grave. Porque además esa persona podía estar bajo presión. Difundir los datos de esa denunciante podía haber pasado cualquier cosa con eso. Entonces creo que hay un montón de elementos que creo que todavía estamos calibrando la gravedad que tienen. Sí, cosas que no pasaron o no sabemos que pasaron, pero que podrían haber pasado. Ese es un ejemplo de una violación a las normas básicas elementales del secreto de una investigación que involucraba a una menor y que además, ¿cómo sabemos si ese parte no llegó, por ejemplo, a manos de los acusados? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos saberlo? Los datos de la madre también, de la menor. Quería agregar que en realidad en ese caso son en el mismo chat 2 veces, porque por primera vez en la primera instancia le pasa la primera novedad, que es que fue atendida en tal policlínica, va el dato del nombre de la madre, el dato de la chica, o sea, es el primer parte que se... Y después le pasa toda la ficha al rato, no recuerdo qué tiempo, le pasa toda la ficha con la ampliación, con lo que dice el forense, o sea, el médico que la atendió, y en esa ficha está la foto de la madre
y la foto de la menor en esa ficha que le pasan a Astesiano, ¿no? Que Astesiano dice que le pidió el presidente de la República. Terrible, realmente. Pausita, que nos Sí, queda un vamos a rato una más. pausa, ya venimos. Un minuto pasan las 22 horas y se viene Sobre Ciencia, el estreno de la nueva temporada después de este último bloque de La Letra Chica. Así que un abrazo a los compañeros y estamos en la recta final del programa. Vamos a compartir ya un tape del abogado de Diego Camaño, hoy hablando por su representado, por Gustavo Leal. Hoy de mañana con muchos medios de prensa, con Eduardo Delgado de TV Ciudad preguntándole por esta denuncia que presenta a través de su representación legal, Leal, de abusos de fiscalía. Venga. Los abogados del exdirector de Convivencia Ciudadana, Gustavo Leal, acaban de presentar un pedido de sumario para la fiscal Gabriela Fossati por incumplimiento contumaz de sus funciones. Estamos con uno de sus abogados, justamente con Diego Camaño, para conocer las razones de esta solicitud. Las razones inician con el 16 de febrero, el primer día que concurre Gustavo Leal a la Fiscalía y todos los hechos que sucedieron desde ese día hasta esta semana con el reintegro de la fiscal. Hace 28 días que Gustavo Leal no ha sido informado de los hechos que se le imputan. Eso es un incumplimiento de la ley y una violación a los deberes funcionales de un fiscal que tiene una ley orgánica y tiene instrucciones que cumplir. Eso ya es un tema lo suficientemente importante. Y luego tiene que ver con todo lo que sucedió en las comparecencias, en la Fiscalía, y tiene que ver con su reintegro. Cuando uno ve la secuencia completa, se da cuenta que hay una situación de violación contumaz a los deberes del cargo y hacemos lo que tenemos que hacer. Es decir, la denuncia la presentó Gustavo Leal, nosotros lo estamos patrocinando en base a lo que él vivió desde el día 16 hasta ahora. Camaño, usted tiene larga experiencia a nivel judicial. ¿Es común este tipo de recursos, de presentar, digamos, estos reclamos ante la Fiscalía? En 25 años de ejercicio yo nunca denuncié a un fiscal o una fiscal. Bien, y otro capítulo aparte que tiene que ver con esto es justamente lo que ha sido el rol de la fiscal Fossati en el caso Astesiano, que sigue sumando además episodios. ¿Cómo la ven a Fossati? Gabriel, tú la entrevistaste hace poco. Aparte estaba con licencia médica, volvió antes, o sea, se siguen sumando hechos y hechos y hechos nuevos. Hoy hubo una denuncia además de Fossati también. Mencionaste, por ejemplo, las dificultades que se registraron con la investigación. Sí, me parece que el nuevo Código del Proceso expuso a la Fiscalía, la dejó expuesta con sus luces y sus sombras como no estaba antes. No es la primer fiscal que genera polémica, hay que acordarse de la Operación Océano con el tema de Darviña Viera, hay que acordarse del fiscal Iglesias y todos los casos, ¿no? Y los fiscales en el interior, ¿no? Yo siempre cito el caso porque he estado encima de él. Hace 6 meses que hay una denuncia sobre maquillaje de delitos en la fiscal de Paso de los Toros. Hay 4 policías dispuestos a declarar, la fiscal no llamó a nadie, ¿no? Me parece que no quedó muy bien parada toda la fiscalía con este debate público entre la fiscal y el fiscal de corte. Creo que el sistema político debe tomar cuenta de que cuando surge algo que digamos que beneficia a un bando y no a otro, le reclaman a la Fiscalía que actúe de determinada manera, pero cuando llega el momento de votar los presupuestos no los votan. Me parece que cuando apretan o en el acierto o en el error a alguien de tu partido como Gustavo Leal, el frente que estaba pidiendo mano dura, no, sale a criticar a la fiscal porque tocan a uno de los suyos. Cuando
te tocan a uno del otro, no, te tocan al otro. Me parece que el sistema político es responsable en parte de todo esto por no darle a la Fiscalía la responsabilidad y el peso que tiene y el apoyo que tiene que tener desde el punto de vista de los recursos. La fiscal está atendiendo este caso y tiene 500 casos más. Después estarán todas sus actitudes polémicas. Claro. La frase "no voy a inmolarme a esta altura" fue un poco fuerte, ¿no? Sí. Fue un poco por decir algo, digo, para alguien de quien se espera otra cosa. Lo que pasa es justamente que si es necesario se inmole, por Lo que pasa es que ejemplo. seguramente las cosas que nos dijimos cuando se apaga la cámara nos las ponen, capaz que suenan más fuertes, porque no estamos pensando en decirlas para ser publicadas, ¿no? Totalmente. Ella dice igual que... ella ya había, ¿no? Ella ya había dicho lo mismo reclamado el en otros traslado. términos. Claro, fue en la misma línea de lo que había En declarado. otros términos. En la misma época. En otros términos, digamos, lo que puede sonar fuerte es el término, ¿no? Pero Más allá es más de lo mismo. Claro, con la ahí voz está la es mucho más redacción. impactante, pero... Claro. La redacción y la actitud. La redacción era muy coloquial, muy directa, no pienso inmolarme, pero esa fue su actitud y ella había dicho, sáquenme del caso, sáquenme del Yo caso. creo que esto desnuda para mí muchas debilidades de lo que es la institución Fiscalía. Es otra de las cosas que me parece que también se reformó un código, pero hay delitos cada vez más complejos que la Fiscalía tiene que investigar, el lavado, los delitos sexuales, no se puede ir a la guerra con un tenedor, eso es verdad. Más allá de diferentes actitudes que ella ha tenido, también me parece cierto la complejidad de tener que depender de la policía a la que estás investigando. Me parece que hay cuestiones profundas sobre la institución Fiscalía que el sistema político también va a tener que decir, bueno, ¿qué vamos a hacer para fortalecer esto? Porque, en definitiva, es el Estado que se investiga a sí mismo, ¿no? Y que estaban siempre presentes, pero tuvo que pasar esto para que quedaran expuestas, ¿no? Claro. Pero es una de las cosas que me parece que también quedó en evidencia. O porque sea, no es poco. estas no es poco. cosas les pasan, digamos, las carencias que la Fiscalía tiene, como las carencias que, en el caso que citaba antes, la Defensoría de Oficio también tienen, porque los delitos aumentaron la cantidad de delitos, pero no los defensores. Esas carencias y esos problemas los sufren los ciudadanos comunes todo el día, todos los días. Tuvo que pasarle al sistema político para que saltara todo esto. Perdóname, me parece interesante que lo destaquen, porque creo que no se ha tomado debida cuenta de esto. No, una cosa es que no sea el centro, pero no he visto el tema tampoco mucho en la periferia, salvo por declaraciones de la propia Fossati cuando dice me trancan o no tengo los elementos. La señalo al pasar que me Hay parece países importante. que tienen una policía fiscal, por ejemplo. Bueno, a mí en parte me llegan a comprender la generalidad de la ley porque estuve un tiempo trabajando en Fiscalía, entonces como que debería abstenerme de hablar. Lo único sí que observé estando ahí adentro es lo que decía Gabriel, lo de la falta de presupuesto. Durante mucho tiempo, la Fiscalía, ¿cómo hizo para financiarse? Fue no cubriendo las vacantes. Entonces, no cubría vacantes y con eso generaba ahorros. O sea, es increíble, la institución que tiene que investigar los delitos para poder financiarse no cubría vacantes de fiscales, de funcionarios, de asistentes, de técnicos de la unidad de víctimas y generaba todo un ahorro que eso le permitía seguir funcionando porque si no, los dineros que se le destinaban solamente le daban para funcionar 7 u 8 meses. Como estaba en el presupuesto que tenía que tener X cantidad de funcionarios y en realidad tenía un 20% menos, todos los meses ahorraba ese 20% y le permitía llegar hasta diciembre. Entonces, a eso vamos y cada vez hay mayor complejidad de delitos, lo decía Gabriel. Entonces, si vos vas a poner una fiscalía de lavado de activos, pero pones un fiscal solamente y 2 fiscales ayudantes, ¿qué lavado de activos vas a poder investigar? ¿No? Entonces, pasa también por un tema de recursos. Y yo creo que quizá en este caso, y con el diario del lunes es fácil decirlo, se podría haber, lo que pasa es que no existe acá, pero se podría haber armado, como se hizo en Brasil, un equipo especial, como pasó con el Lava Jato o con otros casos, un equipo especial de fiscalía, que no, o sea, Fossati o como se llamara. En Estados Unidos, con el caso de Biden. Exacto, bueno, formar un equipo especial. Acá sí te lo llama la unidad de litigación, que es liderada por una fiscal muy joven y muy buena, se llama Adriana Zampayo, que trabaja, de hecho fue la que salvó, entre comillas, la Operación Océano. Digamos,
podría tener la Fiscalía una unidad en cual le dice, bueno, este caso es complejo, te tenés que encargar vos, y ahí hay 5 o 6 fiscales que se pueden encargar del tema, y no una fiscal de flagrancia que, además de ese caso, tiene que atender 500 casos más, que te llaman a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, que estás una semana de turno. Entonces, es bastante complejo. Lo otro, en cuanto a funcionamiento de Fiscalía, que no se han puesto de acuerdo para nombrar a un nuevo fiscal de corte, ahí me gusta más, pero ya es una opinión, el modelo de Estados Unidos. En Estados Unidos, el que gana la elección nombra al fiscal general que dura lo que dura el gobierno. Si llega a haber una investigación en la cual hay políticos involucrados y tienen que ser investigados, lo que se nombra es un fiscal ad hoc, y ese sí tiene que ser votado por 3/5 del Parlamento. Entonces tiene la garantía el sistema de que va a tener imparcialidad, ¿no? Pero acá, bueno, seguimos votando fiscales por 10 años. Bien, para ir cerrando porque ya nos quedamos sin tiempo, pero ¿qué les dice su olfato periodístico? ¿Van a haber elementos nuevos o ya hasta acá se llegó? Algo hablabas de un libro a fin de año, sí, pero... por eso. Yo creo que van a surgir elementos nuevos, puede ser en el libro, puede ser antes, va a surgir nueva información relevante periodísticamente, que es lo que nosotros como periodistas nos tiene que interesar. Bien. Rosario. Sí, yo creo que además creo que está bueno también unir, atar cabos, ver patrones en las cosas, ¿no? Más allá de nombraron a este, nombraron al otro, creo que es un caso muy, muy sintomático de... Me parece que tenemos que conectar cosas que por ahora están dispersas también, que creo que ese también es un trabajo periodístico. ¿Qué por ejemplo, conexión ves vos hoy que todavía no hemos hecho? ¿Qué conexión te parece? No sé, por ejemplo, el tema de hasta qué punto el presidente sabía o no sabía, por ejemplo, ¿no? Ese es un tema que hay cosas que claramente ya podemos decir que intervino, ¿no? Por ejemplo, que recibió la ficha que yo nombraba de la violación. Por ejemplo, sabía de ciertos traslados que se daban en la torre ejecutiva de custodios. Es decir, tampoco podemos pensar que cada vez que Astesiano decía, porque esto lo manda el uno, no siempre fue verdad, pero sí hay algunos chats que permiten acercarnos a eso. Y ese es un trabajo que también de procesamiento, que no es publicar un chat solo, aislado, es seguir escarbando para ver hasta qué punto el entorno estaba al tanto, ¿no? Y eso también es un trabajo que da mucho trabajo, valga la redundancia. Yo estoy de acuerdo en que, a ver, yo no voy a cuestionar el trabajo de colegas, pero es un hecho que cuando publicás todo lo que tenés, llega un momento que no podés separar lo importante de lo que no lo es. Y me parece que hay algunos chats que por su carácter revelan grados de verosimilitud en cuanto a que el presidente sabía lo que Astesiano hacía. Hay otros en los que parecería que directamente son chantadas, otros en los que te quedan dudas, y hay otros en los que con un poco de criterio y de hilación, como decía Rosario, podés llegar a esa conclusión. Pero hay que separar un poco la paja del trigo porque si no, todo parece lo mismo. Literalmente recibimos cientos de mensajes de ustedes por WhatsApp. Muchísimas gracias. Algunos se pudieron compartir en pantalla, no da el tiempo para todo. Gracias a todas y todos quienes mandaron, porque hoy habilitamos eso y fue una bomba. Gabriel Pereira, Rosario Tobriño, Eduardo Preve, gracias por tomarse el tiempo para estar hoy acá. Gracias a ustedes. Bueno, gracias. Sobre Ciencia. Se viene Sobre Ciencia, estreno 2023, arranca ahora. Quédense. Nosotros volvemos el lunes que viene a las 21 horas en vivo aquí por TV Ciudad. Gracias por estar. Chau.